Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Gustavo Enrique Malo Fernández es el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue elegido en el 2014 para ponerse la toga de la institución que imparte justicia en Colombia al más alto nivel y fue elegido en principio hasta el año 2020. Gustavo Malo es el primer magistrado en la historia de esa corte que es investigado por solicitud de sus mismos colegas mientras sigue ostentando su mismo cargo. Gustavo Malo es el magistrado que tiene a su cargo desde el 2014 la investigación por parapolítica contra el segundo senador más votado de Colombia, Musa Bezayle. Gustavo Malo ha sido mencionado por Musa Bezayle, quien ya confesó que pagó un soborno de 2.000 millones de pesos para que frenaran la investigación en la Corte en su contra, y por Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, quien confesó que le cobró a Musa Bezayle para evitar que la Corte Suprema le dictara orden de captura, como la ficha de un entramado de corrupción judicial que cobraba a congresistas a cambio de congelar investigaciones en su contra. A Gustavo Malo hay que respetarle su presunción de inocencia. Pero contra Gustavo Malo hay suficientes, demasiados indicios, declaraciones de personas directamente involucradas en este caso de sobornos que lo vinculan al cartel de la toga, como para que entienda que mantenerse en la Corte Suprema daña la credibilidad de toda esa institución. No importa que Gustavo Malo no tenga vergüenza, que no tenga amor propio. Si Gustavo Malo tuviera amor por lo que hace, por la justicia, por las instituciones que representa como magistrado, entendería que debe renunciar, debe irse. Por eso retomo lo que empezó hace algunos días el periodista de la W, Juan Pablo Calvás, al decir, como lo canta Bebé: Malo no se le hace daño a quien se quiere. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Este que ven aquí atrás no es Gustavo Malo, es Francisco Ricaurte, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también involucrado en el cartel de la toga. Ricaurte fue capturado hoy por la Fiscalía, fue capturado con la misma evidencia que tiene a Malo en entredicho y que llevó en un acto sin precedentes a que muchos de sus colegas le pidieran a Malo que renunciara para defenderse por fuera de la Corte. Gustavo Malo declinó esa invitación, se quedó en la Corte Suprema amarrado. Y aquí especulo un poco, pero se quedó en la Corte porque, como es magistrado y tiene fuero, está protegido de cualquier investigación hasta que el Congreso de la República decida quitarle ese fuero, esa protección especial. Específicamente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, también conocida como la Comisión de Absoluciones de la Cámara, porque en general absuelve a todo el mundo, especialmente a las personas que también tienen la función de juzgarlos a ellos, a los congresistas, como es el caso de los magistrados de la Corte Suprema, como es el caso de Malo. Es decir, Malo es malo porque no quiere terminar como Ricaurte. Yo no soy amigo de la indignación, me parece en general una emoción sobreutilizada en Colombia, sobreutilizada en el debate público de este país, que luego desvanece, deja muy pocas cosas. Intento entonces usar la indignación muy selectivamente, pero tengo que decir que Malo me tiene indignado. Malo nos debería indignar a todos. Lo que hace Malo es la versión moderna de lo que pasó en 1985. No sea malo, renuncie por respeto a su profesión, por amor a la institución que usted representa, renuncie Malo. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche, para hablar del cartel de la toga, tenemos a dos abogados. Antes de eso, un anuncio, y es que vamos a la grúa con nuestra nueva mesa. ¿Qué tal? Cancino, la última vez con la otra mesa, ¿qué fue lo que pasó? Mis medias fueron una tendencia en Twitter. Hoy ya no se puede. Iván Cancino es penalista, es profesor de Derecho de la Sergio Arboleda, es columnista del portal Los Irreverentes, pero es el único columnista en ese portal que no es uribista, es vargasllerista.
Sí, soy vargallerista, no de corriente política tanto, sino lo conozco de hace mucho tiempo, sé lo importante que es una persona como él para el país y además pues la obra de su parte en el gobierno es la rescatable de lo muy poco que hay que rescatar en el gobierno Santos, así que sí, tengo esa causa y defiendo por supuesto la causa de Germán Vargas Lleras. Guillermo Rodríguez es también abogado, es columnista de Publimetro, tiene la firma Guillermo Rodríguez Abogados y defínase usted políticamente, si me hace el favor, Guillermo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, yo creo en la seguridad, creo en la seguridad no solamente como un valor jurídico y esencial de toda sociedad, no solo la seguridad como tal de la seguridad pública, sino la seguridad jurídica, creo en la confianza inversionista, creo en una serie de valores que vimos en los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe. Le faltó la cohesión social, el tercer Desde huevito. luego. ¿Usted fue defensor de Álvaro Uribe en alguno de los procesos que tuvo? Efectivamente, en el proceso que se dio para evitar la enajenación de Isagen, ahí pues hemos representado al expresidente con mucha verticalidad y vehemencia. Y a veces me parece estarlo escuchando al mismo expresidente a través suyo. Muchas gracias, no. Claro, obviamente eso es un piropo. Hoy se está moviendo el tema de lo que ya se está llamando el cartel de la toga y parece ser un cartel porque tiene toda una conspiración, una presunta conspiración entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy triste. Hay 4 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que están involucrados en esto. A ver, como para darle magnitud, precedentes a lo que está pasando ahora, Iván. Sí, mire, la Corte Suprema de Justicia antes de la reforma del 91 tuvo incluso épocas muy brillantes. La Corte de Oro entre el 60 y el 70, la Corte de la década de los 80 que tristemente murió por la toma del M-19 en Palacio de Justicia, y la reforma del 91 curiosamente lo que causa es como una renovación que muchas veces se tomó a la ligera, es decir, ya no había esos prohombres llegando a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional, sino que los requisitos cada vez se fueron mermando y las aspiraciones de los grandes juristas a los que uno hacía referencia también les interesaba cada vez menos llegar. Ahora, yo sí quiero ser muy claro, en estos momentos en las Cortes hay grandes hombres absolutamente pulcros y yo creo que uno no puede contaminar, porque hay una frase que yo quiero traer a colación: lo peor de los malos es hacernos dudar de los buenos. Aquí yo no creo que sea un tema de dudar de todas las decisiones, de dudar de todos los funcionarios. Yo creo que hay que concentrarnos en los malos, judicializarlos, sacar esa hierba mala, pero también ver las flores y el sol que hay en el jardín de la justicia, que aunque es difícil, el mensaje que tenemos que dar los profesores, los académicos, a los alumnos, al país, es que en la justicia hay que creer, pero eliminar toda esa hierba mala que hay y castigarla severamente. Y por eso yo decía al principio que a Gustavo Malo es malo, no porque haya sido malo, porque haya participado en una red de sobornos, eso no está establecido judicialmente, pero hay suficientes indicios para que su decisión de quedarse dentro de la Corte Suprema sea una decisión que pone sus intereses primero que los de la Corte Suprema. Guillermo, ¿esto había sucedido antes en alguna medida similar en Colombia? Desde luego hubo una fractura muy amplia en el gobierno pasado entre las altas cortes y el gobierno nacional cuando estaba como jefe de gobierno el expresidente Álvaro Uribe. Esto se dio por unas similitudes, no solo de corrupción y politiquería, sino por algunos dogmas e ideología política que estaba al interior de la Corte. Pero pues aclaro, menciono que la Corte Suprema durante muchos años, como lo decía el doctor Cancino, gozó de un gran prestigio y reputación. Antes era mucho más importante ser presidente de la Corte Suprema de Justicia que ser presidente de la República. Es que ese cambio con su venia fue fatal. Ahora la presidencia se turna cada año.
y entonces es como si fuera un premio obtener un pasaporte diplomático. Antes los presidentes duraban más tiempo y el presidente de la Corte era el prohombre, el que tenía uno de referente como abogado. Eso hoy se ha perdido Desde luego. bastante. Y explíquenos, a ver, para los mortales no abogados, ¿cuál es la facultad? ¿Qué le da la presidencia de la Corte Suprema? ¿Qué poder tiene y por qué es un reconocimiento No, pues importante? primero hace parte de todas las decisiones de política criminal y del Consejo de Política Criminal, es decir, se sienta con el fiscal, con el ministro de Justicia, con los presidentes de las otras cortes, tiene representación internacional, lleva la voz administrativa y entre comillas de políticas públicas en materia de derecho y es, digamos, la imagen pública el que debería ser vocero de los demás magistrados y le quita un poco la carga jurídica para tener esa representación. Ahora, al turnarse cada año, eso es una opinión muy personal, pues también ha perdido un poco esa mística y esa magia del prohombre. Es que el presidente de la Corte, doctor Guillermo, era el hombre más importante y el más Así respetado, como Alfonso Claro, Reyes Echandía, no, y hay muchos otros Ricardo nombres. Inestrosa Daza, es decir... por ejemplo, a los inicios de la era republicana de Colombia, era muy importante ese presidente de la Corte Suprema. Le voy a mencionar, un expresidente de Colombia salió de ser expresidente de Colombia y fue presidente posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, José Ignacio de Márquez, a los inicios de la era republicana de que hoy Colombia. lleva una medalla muy importante en su nombre, un premio. Existe un premio en su nombre. Y Y expresidentes, es más, esa persona, ese prohombre conservador que tiene un homenaje muy grande dentro del mismo Palacio de Justicia. Él está ahí, Por hay un supuesto, busto, está su busto. de cuerpo entero en la Corte. Ahora, la ideología que está en las altas cortes viene de muchos años atrás. Si usted recuerda cuando hubo esa ruptura entre el gobierno nacional y las altas cortes, se dio justo en el proceso de paz que lideró el gobierno de Álvaro Uribe cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Recuerde usted que la ruptura se dio porque a los paramilitares no se les quiso aplicar el delito político de sedición. Recuerde usted que era una solicitud que se estaba haciendo y ahí hubo esa ruptura que fue jurídica para la Corte, pero realmente tenía en el fondo un sesgo político. Claro, usted está hablando de cuando en medio del proceso con los paramilitares se discutió si el paramilitarismo era un delito político y si de alguna forma eso podía ser amnistiable a algunos de los delitos que habían cometido. Para quienes estaban en su momento únicamente en curso en delitos como la sedición, que era una manera o una forma de sustituir el Estado para brindar seguridad a colombianos. No de lesa humanidad, sino la otra serie de delitos. Así es, de esa naturaleza. A ver, y aquí usted toca como unos temas claves y son parte de por qué era interesante tenerlo acá, porque uno de los riesgos que hay en esta investigación de corrupción, de la que ya entraremos a hablar en la Corte Suprema de Justicia, es que se empiece a volver el espejo retrovisor y hablar de la Corte Suprema de Justicia que puso en la cárcel a cerca del 30% del Congreso por parapolítica. Y a los miembros del gobierno de Álvaro Uribe. Sabas Pretel, Diego Palacio, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera y Andrés Felipe Arias. Creo que tal vez se me quedan algunos ahí, pero estos son todos políticos uribistas, funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. El uribismo lo ha dicho, que fueron juzgados y condenados por esa corte y que ahora me imagino esta crisis de la corte se va a utilizar o se va a traer a cuento para decir, ojo, esa corte estaba politizada, esa era una corte podrida. ¿Usted ahí cómo está parado? No, yo difiero. Por eso digo que uno no puede satanizar todas las decisiones y hay que hacer un recorderis. La corte que está ahora no es la corte de esa época. Sin que yo vaya a desconocer que de pronto puede haber algún eco de lo que está pasando ahora en algunos magistrados antiguos, pero no se puede utilizar jurídicamente ese argumento. Políticamente seguramente será válido y lo utilizarán, pero la gente tiene que tener claro que los magistrados que tomaron decisiones en su momento son diferentes. Ahora, que hay decisiones que se tomaran en su momento que yo no comparto, que considero que no hubo delito, como en el caso de Andrés Felipe Arias, es un tema de debate jurídico y que puede llegar a tener un contenido político, pero no se puede mezclar algunas decisiones que tengan ese componente con un tema de corrupción y de desconocimiento de sentencias por temas de corrupción. ¿Qué dice usted, Guillermo? ¿Era otra corte distinta, no es esta misma Yo corte? difiero mucho de la posición del doctor Cancino, con todo respeto. Tranquilo, con respeto. Ahora lo menciono porque desde luego uno no puede decir que toda la corte tiene un corte malintencionado, sesgado, corrupto, porque eso sería muy torticero hacer una afirmación de esa naturaleza. Pero sí debo manifestar que desde luego no se puede decir que son los mismos con las mismas, pero sí tienen la misma línea y muchos en la misma orientación, con la misma ideología. ¿Sí? O sea, usted está diciendo que son de izquierda. No estoy diciendo eso.
Es probable que los haya, eso tampoco hace malo, porque una democracia se nutre de varias ideologías, pero en un operador judicial y una corporación jurídica, judicial, que administra justicia, debe estar lejos de cualquier ideología política. Y lamentablemente se ha denotado en muchos casos que ha reinado allí la politización y la ideología política para muchos casos de naturaleza netamente jurídica, donde ha reinado por su ausencia la objetividad jurídica. Ahora, yo le digo a usted, ¿por qué hago esta afirmación? Porque el mecanismo de elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia no es un mecanismo idóneo, es un mecanismo por cooptación. Entonces, cuando usted tiene la cooptación como un mecanismo de elección de los mismos, pues es los mismos con las mismas. Y aunque la cooptación también funcionaba antes del 91, pero ahí hay una falla, porque es que... Por listas del Consejo. Sí, ya la cooptación es cuando se eligen ellos mismos. Aquí listas vienen de otro lado, ¿no? Todavía para allá, porque ese es el tema de la reforma. Yo quiero que entendamos. Hoy está durmiendo en un calabozo Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso alguna vez había pasado en este país? No recuerdo que haya algún miembro de la Corte Suprema detenido. Ni siquiera en un tema de boca de un testigo de la manera como está, ¿no? No está condenado, por supuesto. Este es un proceso que avanza. Él fue capturado porque sus delitos fueron cometidos presuntamente luego de que abandonara la Corte Suprema de Justicia, es decir, no lo cubría este fuero. Allá en esa audiencia estuvo Juan Carlos Giraldo, el periodista judicial del noticiero de Red Más, desde los juzgados de Palo Quemado. Hola Daniel, buenas noches. Pues fue una jornada larga que todavía continúa a esta hora aquí en el juzgado de Palo Quemado, en donde imputaron cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte, 4 cargos que no aceptó y de los cuales se declaró inocente. La Fiscalía ha dicho que Francisco Ricaurte lideraba una empresa criminal de la que hicieron parte también otros magistrados y exmagistrados, entre esos Leonidas Bustos, y que por lo menos en 5 casos pidieron más de 20.000 millones de pesos en sobornos para amañar procesos. Incluso hablan de que en el proceso de Musa Besaile, solamente el magistrado Francisco Ricaurte, exmagistrado Francisco Ricaurte, recibió más de 1.830 millones de pesos de los 2.000 millones que habría entregado Musa Besaile a Ricaurte y Luis Gustavo Moreno, quien sería la persona que le pidió pues este dinero a cambio de frenar su captura por parapolítica que iba a ser ordenada por la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos continuará la audiencia sobre las 10 de la noche y en donde se definirá si Francisco Ricaurte es enviado o no es enviado a la cárcel por estos hechos de los cuales es acusado hoy. Gracias, Chicho, por esa aclaración. Entonces, a ver, todavía no es claro que este sea un momento tristemente histórico porque no se sabe si el juez va a aceptar la orden de captura o de... No, pero la captura ya está legalizada. La captura, pero que vaya a dormir esta noche en el juzgado. Estamos pendientes de Chicho. Y la decisión seguramente no se tomará hoy. Eso no, la defensa tendrá que pedir un tiempo para contestar. El juez tomará otro día para Entonces sí va a dormir en el calabozo. Por supuesto. Un día triste, definitivamente. Muy triste, ¿no? Claro, independientemente de lo que resulte de la justicia, no más que haya 3 o 4 testigos diciendo que hubo feria para el doctor y para mí, que tenemos muchos defectos, pero que litigamos con memorialitos, pues es muy triste ver que había colegas que litigaban con la billetera y eso sí es una cosa que tenemos que sancionar y de lo que sí me siento yo muy orgulloso es precisamente que a uno le pueden criticar sus clientes, su vehemencia, pero nunca se puede decir que no criticamos es con la fortaleza de un memorial y a eso es a lo que tenemos que volver. Esto tiene que servir para que la juventud se dé cuenta que el modelo a seguir para volver a la ética, a rescatar la justicia, no es tanto meter a la gente a la cárcel, sino recordar que las ideas y los escriticos y la verbalidad jurídica con inteligencia es lo que tiene que primar. Esto de un penalista, claro. Esas palabras llevan peso, ¿no? Sí, la verdad es que se ha perdido mucho la argumentación jurídica. Y si usted examina en muchos de los casos en los que se está haciendo mención y en los que son como acervo probatorio en este gran escándalo, lamentablemente usted examina y muy seguramente no vamos a encontrar grandes argumentos, sino lo que dijo el doctor Cancino, es donde se impuso más el poder económico que el poder jurídico. A propósito, aquí estaba viendo un tuit de Andrés Barreto que recuerda las palabras de Nilson Pinilla, otro expresidente de la Corte, que dice que Gustavo Malo era, además de
piensa él mala persona, un monigote de Ricaurte lo llamó, también un abogado bien regularito. Yo quiero que ustedes nos ayuden a entender aquí cómo funciona este entramado de corrupción. Esto no es fácil, hemos hablado de tantos entramados de corrupción en los últimos meses en Colombia que involucran proyectos de infraestructura, empresas extranjeras y ahora este caso de corrupción en la rama judicial y a ver si esto ayuda de alguna forma a entender cómo es que se transaban los dineros, cómo es que funcionaban los intereses en este caso del Cártel de la Toga. A ver, entonces aquí hay básicamente tres instituciones, tres ámbitos en juego. Está la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de juzgar por los delitos penales a todos los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, y hay unos abogados que representan a esos congresistas. Todos tienen derecho a la defensa frente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la que los investiga y no la Fiscalía, porque ellos tienen lo que se llama el fuero legislativo. Los investiga y los juzga, que es una de las críticas que tiene legítimamente el uribismo puro, y por ejemplo que frente a los condenados no hubo segunda instancia, no por hubo, ejemplo. como el caso de Andrés Felipe Arias. Hay María del Pilar Hurtado, Diego Bernardo Moreno, Moreno, Sabas Pretel. Bueno, hay una serie de anomalías que sería muy bueno que eso se revisara. Creo y considero que este escándalo tiene que ser el abrebocas para pensar en una gran constituyente por la justicia. Yo sé que el tema de la constituyente a muchas personas les genera urticaria, sí, a mí no me gusta. Pero sería muy interesante. Guillermo, póngale el freno de mano ahí, porque allá vamos a terminar, Ahora quiero, entonces ya está claro que hay estos tres ámbitos en los que funcionaba este intercambio corrupto del Cartel de la Toga. Me gusta ese nombre. Y entonces ahora llenémoslo de personajes. En el 2012 es un año particular porque miren dónde estaban todos nuestros protagonistas acá. Entonces en la Corte Suprema de Justicia en el 2012 estuvieron como magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, que son los los cuatro expresidentes de la Corte Suprema que están hoy bajo duda por haber recibido dinero a cambio de frenar los procesos que tenían congresistas como Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos. Esos tres senadores, por ejemplo, son algunos de los que se dice pagaron plata. ¿A través de quién? A través de su representante. En ese caso, su representante era Luis Gustavo Moreno, el que fue luego fiscal anticorrupción. Así funciona esta trinca, digamos, corrupta. Los congresistas eran abordados por Moreno, quien les decía, o ustedes me contratan a mí, o yo ya sé, porque tengo mis amigos en la corte, a Leonidas Bustos, que los van a meter a la cárcel, o les freno el proceso. Si ustedes me pagan a mí, que yo luego le pago a ellos, así les freno los procesos. Ahí me falta algo como para completar el círculo, tal vez. Pues quizás en el futuro se van a abrir muchas más bocaradas de este gran escándalo. Yo considero que este es apenas un abrebocas y esto es apenas el ápice de lo que puede llegar a venir. Estos son casos que son desde luego de connotación pública, delicados, serios, pero yo simplemente quiero dejar abierta la posibilidad a que pensemos que ¿cuántas extradiciones estaban en esos despachos? ¿Cuántas extradiciones se pudo haber evitado o se evitaron dentro de esos despachos y que posiblemente en la Corte Suprema se frenaron? Usted dice, Guillermo, que hay que falta el circulito de los narcos. Y como para hacerlo muy claro para la gente, los extraditables. Es la Corte Suprema de Justicia la que además decide. es muy raro el tema de que hayan quitado visas por un tema que solo fuera interno. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en cancelar las visas, en preguntar, en meterse en estos temas si no hay algo más que un tema que sea solamente del fuero interno? Luego sí deja como mucho que pensar y de indagar qué pasa frente a esas situaciones. Pero yo vuelvo y recalco, el mensaje de todas para la ciudadanía tiene que ser que entienda que estos son casos aislados. Yo lo considero muy aislado y que al interior de las cortes y de la fiscalía hay mucha corrupción muy fuerte, pero la mayoría de funcionarios son personas que se levantan,
todos los días a ejercer honradamente su función y administrar justicia con aciertos y errores como todo Desde ser luego, humano. no se puede llegar a afirmar que por unas personas o unos funcionarios en la rama judicial se puede entrar a catalogar que todos son corruptos. Ese sería un exabrupto. Antes de irme a la pausa, para ponerle color a cómo funcionaba esto, lo dijo de una forma, con una narración muy auténtica, el senador Musa Besaile. Se lo dijo a Vicky Dávila en la W y así narró cómo era esta trinca de corrupción. Yo le diría, senador Besaile, que es muy valiente de su parte contar esto y que es muy importante para el país que usted nos cuente ese detalle. Entonces él toma su teléfono y ¿qué empieza a ocurrir? Me invita a una reunión el magistrado Francisco Ricaurte en su apartamento para la época posterior a ella, a la reunión de lanzamiento del libro. Empezamos a hablar de temas varios. Entre estos temas me aconseja y me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al doctor Gustavo Moreno. Es Francisco Ricaurte el que le dice que contrate a Gustavo Moreno. Sí, señor. En su apartamento. En su apartamento. Ujú. Entre temas que hablamos de generalidades, me recomienda que contrate al doctor Gustavo Moreno. ¿Quién más estaba en la reunión, senador? Los dos solamente. Es Francisco Ricaurte, aquí cuando ya estaba fuera de la Corte Suprema, el que me dice que contrate a Luis Gustavo Moreno. Luis Gustavo Moreno luego fue, bueno, no quiero decir que lo extorsionó, le pidió un soborno a Musa Besaile, un soborno que luego de una negociación bajó de 6.000 millones de pesos a 2.000 millones de pesos. Cuando regresemos de comerciales, las propuestas que hay para solucionar, para hacerle frente a este cartel de la toga, ya regresamos. Son las 9:28. Me dice mi productor, si quieres vuelve a la grúa, que está muy orgulloso de nuestra nueva mesa. Sufrió mucho. Una vez la anterior se empezó a despedazar durante un programa, afortunadamente eso no quedó al aire. Pero sí le debemos agradecer. Le debemos agradecer que vimos sus medios. Sí, eso es, Iván, es uno de los hechos de este año a rescatar. Claro, porque es que a veces la gente piensa que usted no es un tipo colorido. Claro, yo soy muy colorido. Usted es definitivamente. Sí. Mi vida es llena de colores. Rojo, azul. No, de todo, rojo, azul, verde, morado, me gustan los colores. ¿Yo con qué voy? Ahora me distraje. Vamos con el tweet. Esto nos dice 24 horas, me imagino pensando, es el handle de este usuario de Twitter. Francamente, mientras este país siga siendo controlado por abogados, seguirá eternamente la corrupción. ¿Qué aportan los abogados? Aquí tenemos dos abogados, yo dejo que ellos respondan. Guillermo, ¿qué aportan los abogados? Bueno, yo creo que en las facultades de Derecho tiene que ampliarse más en los pensum las posibilidades de el mayor énfasis en la ética y las buenas costumbres. ¿Pero esa vaina se puede enseñar? El respeto, pues es complicado porque eso viene desde la cuna, pero pienso que si en las facultades de Derecho los abogados que tenemos un fin social en la sociedad y la necesidad de equilibrar las cargas adversas que hay a los más desfavorecidos y a los más débiles, pues es menester de que se amplíen los pensum en ética, en que los estatutos de los abogados sean más rígidos, que se enseñe más el respeto del ejercicio decoroso de la profesión, y pienso que eso es un menester que hay que hacerlo. Ahora, frente a lo que se había dicho el doctor Cancino, que se refirió a los intereses, a los intereses de Estados Unidos frente a esto, quiero llamar la atención en lo siguiente. El escándalo de la corrupción, o de lo que se llama hoy el cartel de las togas, nace semana y media después, ojo a esto, después de que el gobierno de los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, envía una nota de protesta al gobierno colombiano, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación por la no extradición y puesta en libertad de un ciudadano colombiano, militante de la FARC, solicitado en extradición por narcotráfico y secuestro de un ciudadano americano. Toda la razón. Ahora, permítame, yo le digo, esa o sea, libertad, usted le está quitando el mérito al fiscal. Esa libertad que dio la Corte Suprema se dio
por ex oficio, se dio por oficio de la Corte. Fue oficiosa, una libertad oficiosa. Meses anteriores había negado un habeas corpus sobre esa misma persona. Obviamente para Estados Unidos, si aquí no hubiera trabajado Estados Unidos, la DEA y las demás agencias de inteligencia de los Estados Unidos, este asunto sería otro asunto que quedaría en la impunidad. Y aquí, Iván, en Zona Franca contamos de una buena fuente que nos dijo que había órdenes de extradición pendientes y que se las habían mostrado al gobierno colombiano, a la Fiscalía colombiana, sobre en ese momento los 3 expresidentes de la Corte Suprema, Tarquino, Ricaurte y Bustos. ¿Le parece convincente esa información? Y en clave de las extradiciones, a mí me parece que adquiere mucho más sentido. En ese momento yo la pensé en clave, ellos movieron la plata de los sobornos en Estados Unidos, ¿cierto? Y por ahí sería el delito. Pero ahora que ustedes, los dos, mencionan el tema de las extradiciones, ¿más bien va por ahí la cosa? Sí, puede ir. Yo frente al tema de la extradición sí no creo, porque Estados Unidos no tiene o no tiene. Si el indictment estuviera, ya estaría notificado y estarían capturados con fines de extradición. Ajá. Pero el hecho de que se cancelen las visas de 3 expresidentes de la Corte Suprema sí manda un mensaje claro de que algo les interesa, de que algo Pero espérese, ¿el fuero no cubriría una orden de extradición? No, por supuesto, una orden de extradición se van. La orden de extradición no importa si tienen fuero o no tienen fuero, eso es absolutamente independiente. Los Estados Unidos generan una orden de extradición y la orden de extradición la pueden cumplir porque no requiere un procedimiento interno que tenga que ver o no tenga que ver con el fuero. En Estados Unidos. Por supuesto, y en Colombia tampoco. Aquí no están protegidos por una orden de extradición, por un indictment. Si el indictment viene, pueden ser capturados con fines de extradición como cualquier ciudadano colombiano, porque no son hechos cometidos en Colombia, sino ante autoridad extranjera. Pero yo sí le quiero también responder al tuitero amigo. Los abogados hacemos mucho por el país y esa es la imagen que hay que cambiar. Obviamente que quienes complican el tema son personas y abogados como los más notorios, y además que en todas, porque a mí me gustó la ley del corazón, porque presentó por primera vez a los abogados como somos en la vida real, con falencias o sin falencias. Pero usted siempre veía al abogado que tomaba aguardiente y torcía los procesos, el de Betty la Fea y esa vaya, así no somos. Dígame francamente, en el mundo de los litigantes, sí. ¿Qué tan cerca está uno de la corrupción? No, o sea, ¿qué tan cerca? La corrupción en Colombia no se limita al derecho. La corrupción en Colombia está a la vuelta de cada esquina. Ya le corresponde a usted una serie de cosas. Primero, no meterse en hechos de corrupción. Segundo, denunciarlo y ser enfático en lo que sucede. Lo que pasa y lo que sucede es que el abogado penalista no siempre defiende a personas inocentes. A nosotros no nos corresponde y violaríamos la ley si salimos a decir, no, es que mire lo que está pasando, pero sí nos corresponde como académicos y como analistas corregir y decir esto está bien hecho y esto no es mal hecho. Usted preguntaba, ¿eso se enseña en las universidades? No, es que eso no puede ser una clase, pero usted a su alumno sí le transmite el conocimiento y el cómo se debe ejercer. Yo no conozco un solo profesor que se pare a decirle a un alumno, es que usted tiene que comprar un juez, es que usted tiene que comprar un testigo, pero el ejemplo que después ven desafortunadamente es que le queda más fácil contratar a un señor que tiene un amigo y darle una plata que al abogado que se defiende con un memorialito. Eso es el mensaje que tiene uno que transmitir. El ejercicio de la profesión tiene que volver a su decoro, que es con argumentos, con ideas y por supuesto con libros y con conocimiento, no con dinero. Perfecto. Yo quiero volver a nuestra gráfica para terminar de cerrar un poco lo que es y cómo ha funcionado el cartel de las togas, de la toga. Entre el 2014 y el 2017 sucedieron una cantidad de movimientos que ampliaron estas 3 esferas y esto es aún más preocupante, no se quedó ahí cerrado. Y entonces, fíjese que de la Corte Suprema salió Francisco Ricaurte y saltó al Consejo Superior de la Judicatura. El señor que estaba pidiéndole plata a los congresistas no solamente fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que llegó a la Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano encargado de, entre otras, juzgar a los abogados y cerciorarse de que los abogados hagan bien su trabajo. De los abogados, ahí reemplazamos a Gustavo Moreno con Leonardo Pinilla, que saltó
a la fiscalía como fiscal anticorrupción. Esa no es la foto de Gustavo Moreno, ahí hubo un error, ese es Hernán Andrade, si lo veo bien. Pero además en la fiscalía no estaba en persona, digamos personalmente, pero estaba la hija del magistrado Malo, Yara Malo, quien había puesto a una amiga de ella en la fiscalía y le estaba cobrando el 20%, presuntamente, de eso, por eso la acusan, el 20% de su sueldo por haberle dado ese puesto. Eso sí ya es una cosa, o sea, si todo es grotesco, esto es Sí, eso ya es muy una bajo. cosa muy bajo, una Muy bajo. degeneración. Claro. Hay que esperar qué dice la justicia. La denuncia de esa fiscal es muy fuerte, es muy sólida, y hay muchas cosas raras. Mire, en este escándalo hay cosas que yo por lo menos no entiendo, yo no juzgo, yo soy un tipo muy garantista, pero dígame una explicación que uno escucha de cierto personaje, es que dice una persona, es que yo presté mi nombre para tener un carro porque yo tenía mejor crédito. ¿Quién puede tener mejor Está crédito? hablando del fiscal al que... Pero por Dios, ¿quién puede tener más crédito que el presidente de la Corte? Sí, eso no tiene razón Sí, de es ser. una cosa eso loca. se Pero cae de entonces, peso. pero entonces fíjese que a mí, y yo quería expandir este círculo porque esto es decir, estamos hablando de unas manzanas podridas, ¿cierto? Y digamos que yo compro esa teoría de las manzanas podridas, pero estas son manzanas podridas que no solamente son manzanas podridas que se quedan por fuera del sistema, sino que fácilmente están saltan adentro. a altos cargos del Estado en otros ámbitos. Yo quiero llamar la atención. Cuando yo tengo unos procesos que llevo como apoderado en la unidad anticorrupción de la Fiscalía. Cuando yo me enteré que el doctor Moreno era el jefe de anticorrupción, me dio urticaria y me esperaba todo, lo peor. Ahora, cuando eso sucedió, un proceso connotado, del cual llevo como apoderado, que no iba para imputación, ese proceso no tenía pies ni cabeza para una imputación, extrañamente lo llevaron a imputación. Son cosas que a uno le llaman la atención, que realmente son absurdas. Ahora, frente a lo que se menciona... Espérese, y explíqueme un poquito, brevemente, la imputación es como escalar un proceso judicial. Sí, que llevar sea, la acción, primero el derecho de acción que tiene el Estado para ir a judicializar a un ciudadano. Ajá. Ahora, me llama la atención muchos asuntos. Aquí cuando se menciona que es que esto es un país de abogados y por eso está corrupto. No, si usted mira los grandes escándalos de corrupción en este país y en todo el mundo es en el tema de infraestructura, donde están contadores, donde están ingenieros, donde están arquitectos y los grandes escándalos también financieros. Los grandes escándalos financieros aquí, ¿quién los ha hecho? Entonces, como el caso Interbolsa, en Estados Unidos el caso Enron, para no hablar de más. Me tengo que ir a la pausa. Lo de Luis Gustavo Moreno es realmente lamentable. De abogado, defensor de corruptos a fiscal anticorrupción. Ahí todavía falta una explicación de la fiscalía. No sé si usted quiere decir algo ahí, Iván, acerca del fiscal general y la responsabilidad que no ha asumido. Bueno, mire, aquí la gente también está muy acostumbrada a juzgar a la gente después de. No Sí. se pone en lo que pasaba antes. Y una cosa sí quiero decirle. A mí tampoco es que me gustaba mucho Gustavo Moreno antes, pero yo no tenía un conocimiento de absolutamente nada, no me gustaba. Entonces, usted lo que veía era un tipo exitoso, que tenía una causa, que era profesor universitario y conferencista. Si hay algo más debajo, si llegó por un padrino a la fiscalía, que lo explique. Pero no se puede satanizar una elección de una persona que en su momento tenía en el círculo jurídico no solo a los malos, sino también a un sector Pero si ya aquí causa urticaria acá. Es que no era un secreto que andaba de gancho con un expresidente de la Corte Suprema, eso no era un secreto. No, pero eso no es delito. No, Andar desde luego con que un eso no es delito, expresidente, pero pues, genera no es delito. suspicacia. Si yo Señores. voy con un exfuncionario de la rama judicial a un posible cliente, eso ya genera... llama la atención, sí, urticaria. Lo pudo haber llamado el fiscal para preguntarle qué le parece Moreno. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ahora sí, las propuestas que dice la gente alrededor de lo que está sucediendo en la justicia, cómo se debe reformar. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, faltan 15 minutos para las 10 de la noche, exactamente 15 minutos. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden opinar con el hashtag Francamente en nuestra cuenta @Zona Franca en Twitter. ¿Qué dice la gente de esto? Y creo que aquí tomar el pulso de la calle es importante porque esto es lo que queda de una manzana podrida o 3 o 4 expresidentes de la Corte y que se lo tienen que cargar todos los otros magistrados. Esto es Zona Franca en la calle. Los magistrados de las altas cortes en Colombia son como una especie de sabios de la tribu. Por eso hoy estamos aquí para preguntarle a la gente qué tan grave creen que es
que estos hombres que están llamados a ser mejores que el resto de colombianos, hoy también estén untados de corrupción. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe, rompe desde niños. Hombre, ¿qué tan grave es esta vaina de la corrupción en las altas cortes en Colombia? ¿Qué tanto nos afecta? Nos afecta directamente porque claramente el dinero de donde sale la corrupción es dinero de nuestros impuestos. Yo opino que es bastante grave debido a que, se están robando los recursos que tiene Colombia que podría utilizar en muchísimas otras cosas. Ya llegamos fue como al límite de la corrupción en Colombia, porque ya están en las cortes, hermano, ahí sí. ¿Quién nos puede defender, hermano? Las grandes cortes son los rateros más grandes que puede haber. No, pues terrible, porque la corte es la instancia máxima de decisión judicial. En las cortes siempre ha habido ese motivo de pronto de no del dinero por debajo de cuerda. La corrupción está en todas las 4 cortes de donde están los magistrados que deben de renunciar. Bueno, ¿usted qué tan grave cree que es este señor Gustavo Malo, el magistrado que... Así como lo dice la palabra, malo. Malo, re malo. Pues. Yo creo que son personas demasiado ambiciosas porque son personas que ya tienen asegurada su pensión, ¿no? Y ya tienen su futuro asegurado. Entonces. Pues ese es el magistrado más malo que yo conozco de toda la historia de la justicia en Colombia. Él es muy bueno, pero para robar. Bueno, vea, ese señor tiene la oficina por acá en esto, ¿no? Si gritamos hasta nos oye, ¿usted qué le diría a Gustavo Malo? Que se tire mejor de allá, mano. Que renuncie. El doctor Malo sea más consciente de las cosas y si ve que está haciendo malas cosas, pues mejor renuncie. Es un HP. La verdad se lo digo en nombre del pueblo colombiano. Le digo a ese desgraciado que renuncie ya y se ponga a la justicia. Lo del apellido de Gustavo Malo es, no sé, pues, ¿cómo lo calificaría usted? Pues en este momento se ha prestado para absolutamente todo. En Popayán hay una juez de garantías que se llama Libertad. Es otra cosa totalmente anecdótica, pero permítame porque mire, aquí hay una tuitera que se llama Nancy Rivas 111 que le manda un piropo. Daniel dice, un set tan ágil como su presentador, corro por no perderme cada nueva emisión, felicitaciones. Ah, no, Cancino. Usted que como le gustan tanto los colores me quiere poner rojo. A ver, creo que hemos hablado bastante de cómo funciona este entramado de corrupción. Ahora hablemos de qué se propone al respecto para reformar la justicia. Aquí se habla de unas reformas estructurales, otras no tanto. Ya hay una en curso. Estas son las opciones que están sobre la mesa ahora mismo. Entonces, una reforma, muchas propuestas. Hay un referendo para reformar la justicia que soltó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que hay que recordar que cuando era magistrado se opuso vehementemente a la reforma de la justicia que ahora quiere impulsar vía referendo. Hay otro acto legislativo para Tribunal de Aforados, que es la propuesta de Angélica Lozano del Partido Verde. Esta es una reingeniería importante de la Corte que creo que está armada básicamente como la reforma de la justicia que tumbó la Corte Constitucional. Y hay una reforma, en la reforma política hay metido un artículo sobre el Tribunal de Aforados. Esto es algo que está empujando el Ministerio del Interior, que es el que está a cargo de esta reforma política. Y ahí no está la suya, Guillermo, la reforma la constituyente, que es un poco lo que ha empujado. De esto que hay ahorita, hablemos un poco de lo que hay. Hábleme del Tribunal de Aforados que está en la reforma política, que es como un mico en esa reforma política. Yo no creo mucho en un tribunal de aforados. Considero que en las actuales circunstancias que está viviendo la justicia en Colombia, es necesario abrir la posibilidad de hacer una gran constituyente para reformar la justicia. Una constituyente en donde se pueda entrar a examinar todos esos casos que están engavetados. Es que la corrupción de la justicia no es solamente en hacer un tráfico de expedientes para lograr una decisión en tal o cual sentido. Sí. No, la corrupción de la justicia también, de alguna manera, es la cantidad de procesos que tiene un magistrado o un funcionario judicial y que hacen parte de la congestión judicial, que muchas veces no es porque lo quieran hacer, sino porque no hay los recursos suficientes para salir a gestionar, a darle impulso a los procesos. Para meterle mano a la Justicia Especial de Paz, ¿esto estaría incluido ahí dentro de esa constituyente? Yo personalmente tengo la íntima convicción que no
es constitucional la Jurisdicción Especial de la Paz, porque es que si en la Constitución Política de Colombia se habla que habrá solo una Corte Suprema de Justicia y que hay una seguridad jurídica en los procesos que allí se diriman y que se crea mediante un acto legislativo espurio, como es con el Fast Track, la posibilidad de que exista una Corte por encima de la Corte Suprema de Justicia, pues ya la Corte Suprema de Justicia que está en la Constitución Iván, ya deja de ser tan suprema. Muy cortico, me tengo que ir a la pausa, pero quiero saber su opinión acerca de la Constituyente de la Justicia. ¿Le gusta o no le gusta? No, no me gusta, y el referendo tampoco, porque ya sabemos cómo desconoce y hace conejo este gobierno con los mecanismos de participación popular, así que no le creamos, por supuesto, a este gobierno con esos temas. Señores, ya regresamos para hablar de las demás propuestas, para hablar de un acoso político que se está dando a los candidatos en estas todavía tempranas campañas presidenciales. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y como veíamos hace nada más un momento, el ministro de Justicia está haciendo reforma a la justicia, una propuesta de reforma a la justicia. El Ministerio del Interior también lo está haciendo partidos desde el Congreso. Uno sale a la calle y es prácticamente imposible no toparse con alguien que esté proponiendo una reforma a la justicia, y así le pasó a Oscar Rincón. Un Don Quijote de la Mancha. Soy médico de la Universidad Nacional y considero que la corrupción es una enfermedad. La única forma es la constituyente, donde el pueblo entre a legislar nuevamente. ¿Y cuál es la condición? Primero, recoger 1.778.000 firmas que la registraduría ya me entregó y tengo plazo hasta el 4 de febrero. La convicción de este señor lo llevó a enfrentarse a una tarea titánica. Si reformamos esto, a los corruptos les dará miedo delinquir porque van a la cárcel, pero ahorita roban para ellos y roban para sus jueces. Lo primero es que los magistrados de las altas cortes no sean elegidos ni postulados por ningún político, ni presidente. Y la piensa llevar hasta las últimas consecuencias. El 9 de octubre, aquí mismo, empiezo una huelga de hambre. Y la levanto cuando tenga el 1.800.000 firmas. La carrera de Alfredo ahora es contra el tiempo. Y si a Claudia López le tomó tiempo recolectar las firmas para su consulta, imagínese cómo le va a tocar a este hidalgo cabalgando contra un molino de viento. Oscar Rincón se lo encontró allí cuando estaba haciendo la nota. Y yo lo ponía porque sí es quijotesco, pero yo no sé si es menos quijotesco que todo lo otro que se está proponiendo, Iván. Además eso demuestra un poco también el interés también ya del ciudadano por temas que antes no le tocaban. Es decir, esto no solo es anecdótico, sino demuestra que personas que en teoría no tienen ese contacto permanente están hastiados, están cansados y quieren mandar un mensaje, así como tema simbólico y como figurativo de mensaje me parece válido, pero yo creo que centrar el problema del país en quién investiga a los magistrados o cómo se eligen, ese no es el problema de la justicia. La justicia tiene muchos problemas de base para llegar a la atención del ciudadano real, que no se han tocado en una reforma y que son realmente válidos e importantes para el ciudadano común y corriente. Por ejemplo, miren, nadie se ha metido con el tema remates de los bancos de los inmuebles, con el tema de los préstamos de los bancos que prefieren no dejarse un crédito. Bueno, en fin. ¿Usted va a firmar esa constituyente, la del señor? Pues sería muy interesante, claro, ¿dónde firmo? Señores, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un día realmente triste, ¿no? Francisco Ricaurte, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de esa corte, va a pasar la noche en la cárcel y eso nunca había pasado en este país. Antes de irme, los dejo con la campaña No Como Cuento, que está haciendo la Fundación de Libertad de Prensa, que está empujando Camila Zuluaga y a la que Zona Franca se une. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. La manipulación de la información no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el auge que está viviendo el mundo en la difusión masiva de todo tipo de contenidos que son falsos es algo sin precedentes. Hay cientos de páginas web que están dedicadas a difundir noticias que no son reales. Entre más legítima parezca esta página web, mayor es la posibilidad de atraer tráfico por medio de contenidos falsos. Las compañías que buscan publicitar sus productos o servicios, como es normal, por medio de páginas de internet,
permiten que las noticias falsas sean un negocio muy, pero muy lucrativo. El interés de las empresas anunciantes es que más gente lea y comparta estas noticias, puesto que así, obviamente, más personas ven lo que ofrecen, sin importar si lo ven acompañado de noticias falsas o reales. Al dar clic a una noticia de este tipo, es decir, una falsa, se está generando una ganancia para quien promovió la información no real. Tanto el promotor de noticias falsas como la compañía anunciante habrán cumplido con su propósito si la noticia carga y la publicidad es vista por el lector, es decir, por nosotros. Hay noticias que resultan irresistibles para cualquiera. Personajes de la vida pública, empresarios o incluso alguien como tú o como yo pueden verse implicados en una noticia que es absurda. Por eso es importante que te tomes unos minutos para reflexionar si debes o no compartir una noticia que hayas leído a través de tus redes sociales. Analiza si estarías haciendo un bien al compartir la información o si por el contrario podrías estar promoviendo la desinformación y afectando a alguien. Es tarea de todos aprender a consumir información de una manera responsable y a no comer cuento. Yo no como cuento. ¿Y tú?